¿Alguna vez has notado cómo los manipuladores nunca pierden el control, incluso cuando parecen derrotados? Esta es la primera ilusión que Maquiavelo disiparía si viviera hoy, porque, en su opinión, el error fatal del hombre moderno es creer que el poder se mide por la verdad. Maquiavelo comprendería el siglo XXI mejor que cualquier filósofo moderno. Vería las redes sociales como un nuevo campo de batalla, donde cada me gusta es una forma de influencia, cada indignación un señuelo, y cada reacción una admisión involuntaria de debilidad. La historia cambia, pero la psicología humana sigue siendo la misma. Y lo que escribió hace 500 años todavía influye en las decisiones que configuran el mundo. La primera regla del poder, dice, es cruel y simple. Quien reacciona, obedece. Parece extremo, pero piensa en esto. Cada vez que alguien despierta tu ira, tu prisa o tu deseo de justificarte, esa persona ya te ha dominado. Ha movido el hilo invisible que controla tu teatro emocional. Y lo que Maquiavelo llamaba virtud, el arte de mantener la forma frente al caos, es precisamente lo que el hombre moderno ha olvidado. Hoy en día, la veracidad se confunde con la impulsividad. La honestidad es el nuevo sinónimo de previsibilidad, y la previsibilidad en el mundo real es una invitación a la manipulación. Piensa en un manipulador como un pescador. No necesita hacerte daño, solo quiere que muerdas el anzuelo. Te lanza una mentira, una provocación, un cumplido calculado, y cuando reaccionas, intentando demostrar tu rectitud, tu justicia, tu pureza, revelas el mapa de tu mente. Maquiavelo llamaría a este error estratégico número 1. Muéstrame dónde está el corazón, porque quien sabe lo que te duele, sabe lo que te controla. La moral que llevas dentro como escudo es precisamente el lugar donde un manipulador puede atacar. Los hombres, decía Maquiavelo, en general juzgan más por los ojos que por las manos. Sabía que la gente cree en la apariencia de la virtud, no en la virtud misma. Por eso, el poder rara vez pertenece a los justos, sino casi siempre a los persuasivos. El que parece tener razón gana incluso antes de que aparezca la verdad. Así es como, con sonrisas y gestos de falsa humildad, los manipuladores ganan batallas morales mientras tú todavía buscas explicaciones. La ira es una fuerza primaria, da una sensación de justicia, pero es un veneno lento. Crees que estás defendiendo el bien, cuando en realidad estás sirviendo a la estrategia de quien te provocó. Por eso Maquiavelo dijo que la primera señal de la debilidad de un líder es la indignación pública. Al fin y al cabo, la indignación pública delata la pérdida de autocontrol. Y el autocontrol es el último bastión del poder. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que cualquier manipulador se alimenta de tus emociones. Cuando te justificas, él gana. Cuando usted explica su posición, él gana la ventaja. Y cuando te sientes ofendido, él te observa con satisfacción, porque sabe que podrá volver a tocarte. Maquiavelo lo llamaría crear un control invisible. El control no tiene por qué ser físico, sino psicológico, y el manipulador, como un príncipe astuto, gobierna de forma invisible, a través de las emociones de los demás. ¿Te das cuenta de lo fácil que es dejarse influenciar cuando estás tratando de ganar una discusión? Mientras hablas, la otra persona analiza tu ritmo, tu tono de voz, tus miedos. Mientras tú intentas demostrar que eres bueno, él se está demostrando a sí mismo que le perteneces. Maquiavelo nunca creyó en la inocencia, creía en el cálculo, y dijo que el verdadero error del hombre virtuoso es que confunde la pureza con la debilidad. Ser puro significa no estar corrompido. Ser débil significa sentirse ofendido por todo. El manipulador utiliza este segundo tipo, provoca, hiere y se repliega. Y cuanto más moral intentas ser, más predecible te vuelves. Esta es la paradoja de la bondad demostrada, porque quien se esfuerza por demostrar que es bueno, ya está tratando de justificarse a sí mismo, y toda justificación es una defensa. Y el que se defiende ya está en desventaja. Maquiavelo diría, quien quiere ser amado, se prepara para el dolor. Y tenía razón. El manipulador es un espejo sucio de tu necesidad de ser aceptado. Refleja lo que más temes: ser incomprendido, rechazado, acusado injustamente.
Él te ofrece exactamente el escenario que tu ego no puede soportar. Y cuando entras en ese teatro, el contenido de la discusión ya no importa. El problema deja de ser lo que hizo y pasa a ser su comportamiento. Su arrebato le dio la razón. Tu dolor se convierte en el escenario de su victoria. Piensa en tus relaciones personales. Cuando intentas explicarte a alguien que distorsiona todo lo que dices, ¿qué estás haciendo realmente? Intentas restaurar algo que nunca existió, la integridad de la otra persona. Por eso Maquiavelo decía que un hombre que no entiende el mal del mundo está condenado a ser manipulado por quienes sí lo entienden. La ingenuidad es una forma peligrosa de fe. Ella confunde la esperanza con la falta de percepción. Un manipulador no necesita ser inteligente, solo necesita ser paciente. Él te estudia, descubre dónde te rompes y crea un detonante. Pone pequeñas trampas emocionales. Silencio calculado, culpa fingida, elogios estratégicos, dudas expresadas en un tono de preocupación. Y cuando reaccionas, confirma el diagnóstico, te domina con cariño. Maquiavelo vería esto como una nueva forma de guerra, la guerra emocional. Ya nadie usa espadas, todo el mundo usa la percepción. La herida ahora es psicológica y la cicatriz se llama resentimiento. Y aquí surge la pregunta que él mismo se habría planteado. ¿Preferirías parecer débil y ganar, o parecer fuerte y perder? Esta pregunta distingue a una persona ingenua de un estratega. El ingenuo reacciona, el estratega observa, el ingenuo busca la justicia, el estratega busca el lucro, el ingenuo habla, el estratega escucha y anota. La justicia puede ser un ideal noble, pero es una terrible estrategia de supervivencia. La nueva virtud no es la pureza, sino la percepción, la capacidad de ver el teatro humano sin participar en él. Maquiavelo entendió esto como virtud, una fuerza interior que equilibra la inteligencia y la frialdad. Él decía que no hay fuerza donde hay prisa, ni sabiduría donde hay emoción, y que un verdadero príncipe, un hombre dueño de su propio destino, es aquel que no deja que su enemigo sepa cuánto daño le ha causado. El dolor es inevitable, pero demostrarlo es un lujo que las autoridades no pueden permitirse. Ahora piensa en todas las veces que has intentado demostrar algo. Cada vez que respondiste demasiado rápido, pusiste demasiadas excusas, explicaste demasiado. Cada uno de ellos era una pequeña renuncia al poder, porque el silencio, la mirada serena, el hablamos luego, son armas que confunden y desarman a cualquier manipulador. Maquiavelo sabía que el enemigo más peligroso es aquel que sonríe ante la provocación, porque no muestra si va a retirarse o atacar. Deja al otro en un laberinto de dudas. Y la duda es la más cruel de las torturas. El poder no reside en el control externo, sino en la consistencia interna. Y para ser coherente, es necesario aprender a pensar como un estratega, no como una víctima. El que controla sus emociones no se vuelve frío, se vuelve libre. La frialdad disciplinada es la forma más pura de inteligencia. Esto no anula la empatía, simplemente la pone bajo control. Y es en ese estado donde nace la verdadera fuerza, cuando ninguna acción del otro cambia tu eje. Así que pregúntate, ¿cuántas veces has perdido el control solo para proteger algo que nunca necesitó protección? ¿Cuántas veces has reaccionado porque querías demostrar que eras bueno, y al hacerlo solo demostraste que podías ser manipulado? Maquiavelo sonrió y dijo, un hombre que muestra su herida nunca curará su reputación. Todo el secreto está en el poder curativo. La cura para la debilidad es el silencio. Lo que estás a punto de aprender es más que solo técnica. Esta es una filosofía antigua expresada en lenguaje moderno. Es la capacidad de hacerse invisible en un juego emocional y al mismo tiempo seguir siendo el que mueve las piezas. Porque quien controla la narrativa no es el que habla más fuerte, sino el que habla último. Y a veces el que habla último ni siquiera necesita hablar, prepararse. A partir de la siguiente parte, Maquiavelo dejará de ser una figura del pasado y se convertirá en su sombra guía. Entenderás cómo de tensión el arma más terrible y más eficaz del poder no es el engaño, sino la supervivencia. Pero antes de cruzar esa puerta, recuerda,
Tu primera victoria es no reaccionar, porque cada vez que reaccionas, alguien en algún lugar sonríe y dice, ahora me pertenece. ¿Has notado alguna vez cómo la gente revela todo sobre sí misma al intentar demostrar su punto de vista? Maquiavelo lo llamaría una confesión involuntaria. Diría que el hombre moderno cree liberarse al expresar su opinión, pero en realidad transmite códigos que permiten que otros lo manipulen. Un manipulador no necesita invadir tu mente, simplemente observa lo que revelas al defenderte. Por eso la primera verdadera fuerza nace del disfraz. La simulación, en el sentido maquiavélico, no es una mentira, sino una defensa. Es la capacidad de proteger la propia verdad de las manos de otros. Una persona ingenua cree que ocultar es engañar, pero Maquiavelo lo veía de otra manera. Ocultar es sobrevivir. Sabía que el poder no pertenece a los buenos, sino a quienes comprenden que el mundo es un teatro de percepciones. Y en un teatro, quienes revelan demasiado, pierden su protagonismo. Imagina una situación sencilla. Un colega hace un comentario sutil sobre ti, aparentemente inocente, pero con un tono cáustico. Quieres responder, defender tu reputación y hacer justicia. Pero al hacerlo, confirmas la validez del ataque. Caes en la trampa de la otra persona. No quiere la verdad, quiere tu reacción. Maquiavelo lo llamaría una trampa emocional y diría que un verdadero estratega responde no con palabras, sino con observación. El silencio es un poder oculto. Parece vacío, pero es un área por explorar. Cada pausa es una lente que revela las intenciones de la otra persona. Cuando guardas silencio, el manipulador llena el silencio con su propia ansiedad. Empieza a hablar más, a explicar todo con demasiado detalle y a cometer errores. Confunde tu silencio con confusión, cuando en realidad es calculado. Maquiavelo consideraba la pretensión una forma de superioridad intelectual. Sabía que una persona predecible se destruye fácilmente. Por eso decía que un príncipe debe aprender a parecer virtuoso, pero actuar por necesidad. En otras palabras, a sonreír mientras ve a su enemigo destruirse a sí mismo. Un ejemplo moderno. Un jefe autoritario que intenta minar tu confianza con ironía constante. Espera que te defiendas, que muestres incomodidad, que reconozcas que te está haciendo daño. La estrategia maquiavélica es la calma deliberada. No niegas, no confirmas, no reaccionas. Simplemente tomas nota mental. La indiferencia empieza a molestarte. Esperabas resistencia, pero en cambio, encuentras calma. Y es precisamente esta calma la que te confunde, porque altera la estructura emocional del ataque. Maquiavelo diría que la simulación es una máscara que te permite ver sin ser visto. Al observar a un manipulador, sin revelar tus sentimientos, empiezas a controlar el ritmo de la escena. Un manipulador es como un actor que necesita público. Sin una reacción, pierde la trama. Y es en ese momento cuando el poder cambia de manos, silenciosamente. Pero, ¿qué impide que la gente actúe así? El ego. El ego es enemigo del cálculo. Exige reconocimiento inmediato. Anhela justicia inmediata. Quiere demostrar su superioridad. Y cada vez que el ego habla, la estrategia muere. Maquiavelo lo llamaría suicidio político. Una persona incapaz de controlar su vanidad está condenada a convertirse en una herramienta de su adversario. Imaginen una relación en la que uno de los miembros intenta controlar al otro a través de la culpa. Si de verdad me quisieras, harías esto por mí. Esta frase es una cuchillada emocional. El deseo natural es justificarse, mostrar ternura, explicar las propias intenciones. Pero la respuesta maquiavélica es fría e inmanejable. Entiendo tus sentimientos, pero mi decisión sigue siendo la misma. No luchas, no te defiendes, simplemente eriges un muro de calma. El otro esperaba inquietud y encontró estabilidad. El juego terminó. Maquiavelo llamaría a esta victoria sin lucha, la forma más pura de poder. También hay un elemento de belleza en la simulación. Convierte el caos en un espejo. Mientras todos gritan, el estratega observa. Percibe egos cambiantes, contradicciones y vanidades. Domina el arte de no necesitar comprensión para controlar la situación. Y es en ese momento que la mente humana accede al poder más frío y a la vez más sabio, el poder de la invisibilidad.
Hay una diferencia entre esconderse y desaparecer. Esconderse es miedo. Desaparecer es táctica. Cuando Maquiavelo escribió a los príncipes italianos, sabía que la supervivencia dependía del arte de permanecer invisible hasta el momento oportuno. Un manipulador se alimenta de tu presencia emocional. Cuando desapareces, pierdes su alimento. Intenta provocarte de nuevo, pero no hay respuesta. Intenta inquietarte, pero solo encuentra silencio. Y cuanto más insiste, más se destruye a sí mismo. La simulación, entonces, no es la ausencia de emoción, sino su dominio. Es la capacidad de sentir profundamente y, sin embargo, actuar con precisión. Maquiavelo consideraba esta la virtud suprema, la capacidad de equilibrar el fuego interior con la calma exterior. El mundo te considera tranquilo, pero en tu interior ruge una tormenta contenida. Y es precisamente esta serenidad la que te hace peligroso. El manipulador, en cambio, se nutre de la impulsividad, actúa con rapidez, habla demasiado y presume demasiado. Cree que quien habla primero gana, pero cualquiera que conozca a Maquiavelo lo sabe. Quien habla primero, primero revela. El verdadero príncipe observa, y cuando habla, lo hace para decidir el destino de otro, no para persuadir. Considere cómo se desarrolla esta dinámica en todos los niveles de la sociedad. En el trabajo, el adulador que lo elogia excesivamente busca obtener algo. En política, el razonamiento moral sirve para disfrazar los cálculos. En la amistad, la preocupación excesiva a veces enmascara la vigilancia. En todos los casos, el engaño marca la diferencia entre quienes sobreviven y quienes serán devorados. Maquiavelo comprendía a la perfección la era de las redes sociales. Habría visto la publicidad excesiva como una nueva forma de debilidad colectiva. Toda opinión precipitada, toda confesión pública, todo arrebato emocional, todo es materia de manipulación. Quienes se rebelan constantemente pierden la capacidad de ser comprendidos. Y la fuerza, decía, reside en ser ilegible. ¿Alguna vez has notado que los verdaderos líderes rara vez hablan de sí mismos? Escuchan, observan y evalúan la situación. Cuando hablan, sus palabras son sencillas pero precisas. No es casualidad, es una táctica. El discurso, cuando se evalúa, se convierte en un arma. Hablar demasiado es una debilidad. Maquiavelo diría que la boca es la barrera más vulnerable al poder. Así que fingir es un escudo invisible. Es una sonrisa mientras la otra persona intenta averiguar qué hay detrás. Es el arte de decir, claro, vamos despacio, cuando la otra persona espera una pelea. Esta simple frase, dicha con ligereza, es una ruptura en su juego. Están repitiendo la situación porque no reaccionaste como debías. Con este pequeño gesto, una sonrisa donde esperaban un ataque, recuperas el control. Piensa en un manipulador como un director de reacciones. Toca las notas, observa tus gestos y evalúa tus expresiones faciales. Cuando dejas de responder, la orquesta se detiene, pierden el rumbo. Y en ese silencio sucede algo. El poder pasa de mano en mano. El manipulador empieza a dudar. Cree que no entiendes, que eres estúpido, que eres indiferente. Y ahí es cuando empiezas a ganar, porque se relaja, se siente más seguro y empieza a cometer errores. Y cada error se convierte en un obstáculo para tu estrategia. Maquiavelo siempre creyó que la mayor victoria de un estratega es hacer creer a su oponente en su victoria. Déjale disfrutar de su victoria temporal. Déjalo alardear, que baje la guardia. Mientras tanto, recopila información, analiza patrones y elabora un plan. La pretensión es la paciencia que convierte el caos en un mapa. Pero hay algo aún más profundo en este arte. Fingir no es solo una defensa contra los demás. También es un reflejo del autocontrol. Revela cuán bien controlas tu necesidad de ser comprendido. Y Maquiavelo sabía que esta era la forma más alta de poder. El hombre común necesita reconocimiento. El hombre fuerte simplemente necesita entender las reglas del juego. Puedes aplicar esto a cualquier área de la vida. Cuando alguien intente provocarte con una ironía sutil, sonríe y cambia de tema. Cuando alguien te acuse falsamente, simplemente di, punto de vista interesante. Cuando un colega intente evaluar su reacción, mírelo a los ojos y permanezca neutral. Estas pequeñas respuestas, si se practican,
crean una reputación de silencio. La gente no sabrá si eres ingenuo o peligroso, y esta duda es la defensa más fiable. Maquiavelo diría que el mundo no está dividido en bien y mal, sino en lo visible y lo invisible. Lo visible está sujeto a manipulación, el comando invisible, y la simulación es el camino hacia la invisibilidad. De ahora en adelante, observa cuánto depende el mundo de tu reacción. Observa cómo la gente espera que digas algo, que expliques algo, que demuestres algo. Y cuando no lo haces, el juego se derrumba. Es en este colapso donde nace el poder. Pero cuidado, fingir no es frialdad gratuita, es deliberado. No huyes de la confrontación, la redirige. No te olvidas de ti mismo, te preservas. Y esta diferencia distingue a un cobarde de un estratega. Maquiavelo enseñó que el hombre sabio finge estar dormido, mientras que los necios se exhiben, y cuando despierta, ya es demasiado tarde para que los demás entiendan lo que ha hecho. Este es el poder del disfraz, el poder de la paciencia inteligente. En los siguientes pasos, aprenderá cómo convertir esta observación en acción, porque fingir es solo el comienzo. Esto abre el camino a algo aún más preciso, el control calculado de las emociones, el dominio de la lógica y el uso consciente de la apariencia como arma. Maquiavelo no quería que fueras un santo, quería que fueras un soberano, y para esto, el primer mandamiento es sencillo y mortal: nunca reveles lo que sientes hasta que el silencio se vuelva insoportable para la otra persona. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen capear las crisis con una calma casi sobrenatural, mientras que otras se derrumban ante la más mínima señal de caos? Maquiavelo diría que la respuesta no está en la suerte, sino en autosuficiencia emocional, una virtud que distingue a un estratega de un sirviente. En el ámbito del poder, depender de la aprobación ajena es como construir un castillo sobre arena mojada. Sabía que quienes necesitan amor inevitablemente se convertirán en objetos de manipulación, y no porque el amor sea débil, sino porque el deseo de complacer es un hilo que cualquier mano puede tirar. La autosuficiencia no es aislamiento, es autogestión. Este es un estado en el que tu mente deja de ser una colonia de opiniones ajenas. Un manipulador, alimentándose de tu necesidad de reconocimiento, lo percibe e intenta reconquistarte con halagos y sutiles trampas. Has cambiado. Eres un desconocido para mí. Este es el último grito de un depredador que siente que su presa se escapa. Pero Maquiavelo enseñó que el verdadero poder surge en el momento en que dejas de reaccionar ante la aprobación o la desaprobación y empiezas a actuar estratégicamente. El problema es que la sociedad moderna está diseñada para que las personas dependan del reconocimiento. Desde pequeños, nos enseñan a buscar la aprobación, en la escuela, en las redes sociales, en nuestras relaciones. Queremos ser vistos, comprendidos, amados, y cuanto más intentamos ser comprendidos, más predecibles nos volvemos. Maquiavelo vio esta dinámica incluso antes de las redes sociales. Sabía que el deseo de ser comprendido es la mayor debilidad de cualquier líder. Pero ¿qué pasa si decides romper este ciclo? ¿Cuándo dejarás de justificar cada elección, cada silencio, cada retirada? Algo está cambiando en el ambiente. La gente se está inquietando. Quienes antes te controlaban con culpa o apego, empiezan a sentirse amenazados. Ya no comprenden tus motivos, y la incertidumbre es la peor forma de miedo. Maquiavelo lo llamaría virtud del misterio, el poder de una persona indiscriminada. Un manipulador necesita saber cómo te sientes para moldear su juego. Cuando te vuelves indescifrable, el juego se acaba. Te encuentran luchando contra lo invisible. Un oponente que no se ofende, no se defiende ni se excusa. Y es en este silencio deliberado donde nace la autosuficiencia, el dominio de la propia historia. Piensa en algo práctico. Estás en el trabajo y un compañero intenta sabotearte ocultándote información o excluyéndote de las reuniones. La reacción emocional sería confrontarlo, exigirle una explicación y armar un escándalo. Pero Maquiavelo te diría, nunca luches con palabras cuando puedes ganar con estructura. La respuesta del estratega es fría y reservada. Empieza a anotarlo todo: correos electrónicos, decisiones, fechas, discursos.
El saboteador asume que el objetivo no se ha dado cuenta de nada y sigue cometiendo errores, hasta que un día, ante pruebas irrefutables, el castillo de la manipulación se derrumba. El manipulador cae no porque lo hayan detectado, sino porque lo estaban vigilando. Y si te parece lejano, piensa en tus relaciones personales. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo intentando explicar demasiado? No lo quise decir así. Me malinterpretaste. Te deseo lo mejor. Estas frases, en lenguaje maquiavélico, son concesiones al poder. Toda explicación es un acto de sumisión, una retirada simbólica ante el otro. La autosuficiencia es lo opuesto. Es el derecho a no explicar lo que es obvio. Pero ¿cómo logramos este estado de equilibrio interior? ¿Cómo suprimir el impulso de reaccionar? Maquiavelo diría que el secreto está en autoconocimiento estratégico. Conocerse a uno mismo no significa repetir hermosas frases sobre su propósito, sino más bien identificar las propias vulnerabilidades con desapasionamiento quirúrgico. Pregúntate, ¿qué me desestabiliza? ¿Qué me hace reaccionar? ¿Qué me sigue doliendo? Cada respuesta es una clave. Y una vez que entiendas los factores desencadenantes de tu mente, nadie podrá usarlos en tu contra nunca más. La autosuficiencia es un estado interno en el que el miedo pierde su utilidad. No elimina las emociones, pero sí las controla. Imagina que tus emociones son soldados y tu mente es el general. Un general sabio no envía a todos al frente al menor ruido. Elige el momento del ataque. El manipulador, por el contrario, actúa como un comandante estúpido. Lucha en todos los frentes y muere exhausto. Maquiavelo decía que la verdadera fuerza no reside en hacer mucho, sino en hacer lo necesario en el momento oportuno. Y si un manipulador es un cazador de reacciones, entonces una persona autosuficiente es un observador invisible. Se niega a involucrarse en guerras insignificantes. Él no desperdicia energía en aquellos que quieren provocarlo. Mientras el mundo entero grita, él hace planes. Mientras otro intenta hacerle daño, él silenciosamente se vuelve más fuerte. Y cuando finalmente empieza a actuar, el resultado es definitivo. Ahora detente y mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que confunden la bondad con la debilidad? ¿Cuántas veces tu calma ha sido percibida como pasividad? ¿Y cuántas veces, al intentar demostrar lo contrario, has terminado justificándote demasiado y perdiendo el control? Maquiavelo diría, nunca obstaculices a un enemigo cuando se está destruyendo a sí mismo. Y esto también aplica a la vida cotidiana. A veces es necesario permitir que la otra persona crea que ha ganado, para que pueda relajarse y abrirse por completo. Este principio se aplica incluso a los conflictos más íntimos. Cuando alguien intenta manipularte a través del afecto, frases como, has cambiado, ya no eres el mismo, existe la tentación de justificarte, de demostrar que sigues siendo el mismo, que te importa. Pero la respuesta de Maquiavelo es un silencio sereno, porque la autosuficiencia no necesita pruebas de sentimientos. Ella solo sabe cuándo el amor se ha convertido en chantaje y la compasión en una herramienta de control. Pero aquí está la esencia del asunto, que casi nadie entiende. La autosuficiencia no es soledad, ella es independencia vibracional. Llega un punto en el que te conviertes en tu propio eje. Las conexiones permanecen, pero ya no son cadenas. El estratega sabe que puede amar, comunicarse y confiar, pero nunca depender. Maquiavelo vio esto como la esencia del poder, comunicarse sin ser tomado como rehén. Sin embargo, el mundo teme este tipo de poder. Las personas que no pueden controlarse se sienten amenazadas por aquellos que sí pueden. Es por esto que a las personas autosuficientes a menudo se las describe como frías, distantes o arrogantes, pero la verdad es otra. Simplemente aprendió a respirar dentro de su propia mente. Y para una persona que vive del ruido, esto es algo incomprensible. ¿Alguna vez has notado cómo el silencio irrita a las personas inseguras? Simplemente hay que no reaccionar, y ellos empiezan a proyectar intenciones. Debe estar enojado, debe estar ignorándome. No se dan cuenta de que el silencio es una excelente respuesta. Y esto es lo que Maquiavelo llamaría influencia sin movimiento. El mismo hecho de la falta de reacción ya reorganiza el poder en el entorno, porque el silencio hace que el otro se vea a sí mismo.
El manipulador necesita tu energía emocional para existir. Si le privas de esto, se desmoronará. Intenta nuevas tácticas, pero nada funciona. Él intenta irritarte, culparte, provocarte, y lo único que consigue es la calma de tu indiferencia. Y de repente todo se vuelve predecible, y la previsibilidad es el preludio de la caída. Maquiavelo diría que un enemigo derrotado es aquel que comprendes antes de actuar. Pero hay algo aún más profundo en esta filosofía. La autosuficiencia no es solo protección, es creación. Cuando dominas tu propio centro emocional, algo se abre dentro de ti. La intuición se vuelve más clara, las decisiones se toman más rápidas. Dejas de reaccionar al caos y empiezas a darle forma al entorno. Maquiavelo creía que una persona verdaderamente poderosa no se limita a reaccionar al destino, sino que lo cambia. Y esta fuerza comienza dentro, no en la política. Imagínese un río embravecido. Los débiles intentan luchar contra la corriente y se ahogan. El estratega observa, comprende el flujo y utiliza la propia fuerza del agua para moverse. La independencia es la capacidad de transformar la energía opuesta en impulso. Cada intento de manipulación se convierte en combustible para tu claridad. Cada ataque emocional se convierte en claridad para quien está frente a ti. Y al final te das cuenta de que no te han puesto a prueba, sino que te han pulido. Ahora pregúntate, ¿qué estás dispuesto a perder para no perderte nunca más? Porque la autosuficiencia requiere renuncia, rechazo de la necesidad de ser comprendido, de ser admirado, de recibir aprobación. Se necesita coraje silencioso, permanecer solo hasta que el propio valor se haga evidente. Maquiavelo llamaría a esto la disciplina de la soledad. La educación de los verdaderos príncipes. Solo quienes pueden soportar el aislamiento son capaces de gobernar un país sin sucumbir a la corrupción. Y cuando llegas a ese punto, sucede algo curioso. El manipulador que una vez te vio como presa ahora te mira con respeto. Él entiende que ya no reacciones, ya no te ofendas, ya no pongas excusas. Y por un momento siente miedo, no porque seas una amenaza, sino porque eres impredecible. El miedo a lo impredecible es el miedo original al poder. Maquiavelo enseñó que la verdadera victoria es invisible. Esto no es un grito, es un estado. Y este estado es la autosuficiencia, un dominio interior que transforma a la persona en su propio reino. El manipulador puede seguir intentándolo, pero ahora está hablando con las paredes. El eco de tus palabras se pierde, y el silencio se convertirá en tu fortaleza. Cuando llegas a este punto, ya no tienes que demostrarle nada a nadie, ni que sea correcto, ni que sea bueno, ni que sea fuerte. Porque la fuerza no es algo que los demás ven, sino algo que posees en silencio. Y este es el secreto que Maquiavelo susurra a quienes tienen oídos para oír. Controla tu mundo interior y el mundo exterior caerá de rodillas. ¿Has notado alguna vez cómo la gente siente una necesidad casi irracional de ganar discusiones? Incluso cuando el precio es alto, incluso cuando no es la verdad, sino el ego, lo que está en juego. Maquiavelo habría considerado esta la debilidad más predecible de la especie. Sabía que la mayoría de la gente no quiere entender, quiere triunfar, y esta necesidad ciega y emocional es la base sobre la que los manipuladores construyen imperios. Quien se apresura a responder ya ha perdido, porque ha expuesto lo que intentaba proteger, su propia necesidad de tener la razón. Maquiavelo enseñó que el poder rara vez pertenece a los más justos, sino siempre a los más calculadores. Comprendió que la verdad, utilizada con ingenuidad, es una espada sin empuñadura, corta a cualquiera que intente aferrarse a ella. Y es precisamente por eso que un manipulador no necesita razón, solo necesita provocar a su oponente para que se defienda emocionalmente. En el momento en que reaccionas para corregir un error, estás atrapado. El manipulador dicta las reglas de la batalla, y tú, sin darte cuenta, luchas en su arena. Esto sucede a diario últimamente. Basta con observar las redes sociales. En 2024, un estudio de la Universidad de Stanford descubrió que las publicaciones con un tono de enfado se habían vuelto 6 veces más compromiso que contenido neutral. ¿Qué significa esto? Esta emoción es un producto, y quien controla la narrativa emocional
Controla a las masas. El manipulador moderno no necesita ejércitos, solo necesita una reacción. Lanza frases que irritan, opiniones que dividen, provocaciones que inflaman el ego colectivo. El resultado es predecible. Las multitudes chocan, mientras el verdadero estratega observa en silencio cómo crece su fuerza. Maquiavelo lo llamó el poder de la apariencia. Para él, aparentar tener razón era más importante que tenerla. No abogaba por la mentira, sino por la manipulación de la percepción. El manipulador moderno lo entiende intuitivamente. No busca la verdad, busca narrativa dominante y, cuando te obliga a reaccionar, también te obliga a aceptar su plan. Te conviertes en el personaje que tiene en mente. Pero existe un método que permite romper este círculo. Dialéctica invertida aún, arma tan antigua como el pensamiento humano. Maquiavelo no la llamó así, pero la usó constantemente. Es el acto de usar la lógica del oponente en su contra, no para ganar una discusión, sino para debilitarlo desde dentro. Es una maniobra sutil. No se confronta el argumento, sino que se exageran sus consecuencias hasta que se destruye a sí mismo. Imagínese un jefe manipulador que dice: la gente leal se queda hasta tarde. La reacción impulsiva sería querer justificarse, pero la respuesta de Maquiavelo es simple y mortal: perfecto. Y precisamente porque estamos tan dedicados a nuestro trabajo, necesitamos descansar para mantener la calidad de nuestro trabajo. No refutas, no te defiendes, simplemente reestructuras su lógica en torno a tu objetivo. El manipulador pierde el control. No puede discrepar sin refutar sus propios argumentos. Y entonces el gobierno cambia. Es un poder que requiere precisión, no volumen. Es un poder que nace del razonamiento disciplinado. Y la historia está repleta de ejemplos. Uno de los más grandes estrategas del siglo XX, Winston Churchill, utilizó la dialéctica invertida como arma política. Cuando lo criticaron por beber vino en plena guerra, respondió: si no fuera por el vino, no podría trabajar con ustedes. El público rió, sus enemigos se retiraron, y su fuerza moral permaneció inquebrantable. No puso excusas, controló el curso de los acontecimientos. Lo mismo ocurre en cualquier esfera de poder, empresarial, emocional, política. El manipulador juega con la premisa: si intentas cambiar el contenido, perderás. La solución es cambiar el eje de la conversación. Cuando alguien te acusa, no lo niegues. Lleva la acusación hasta el límite de la coherencia. Esto destruye la estructura. Maquiavelo consideraría esto el punto de ruptura del teatro del poder. No es la negación lo que destruye la narrativa, sino una exageración lógica aplicada con frialdad. ¿Quieres un ejemplo más realista? Piensa en tu relación. Tu pareja dice: si de verdad me quisieras, harías esto por mí. La reacción emocional sería demostrar el amor a través de la sumisión, pero la respuesta de Maquiavelo sería: tienes razón, el amor requiere sacrificio. Y precisamente porque te amo, no permitiré que nuestra relación se base en el chantaje. En este punto, el argumento del manipulador se derrumba. Intentaron usar tus sentimientos como arma, y tú los convertiste en un espejo. ¿Por qué es tan efectiva esta técnica? Porque no incita al conflicto, sino que cambia las reglas del juego. Un manipulador no puede actuar con serenidad, ya que se nutre de emociones. Sin emoción, un ataque pierde su poder, y aquí Maquiavelo demostró su relevancia más que nunca. Dijo que los príncipes sabios pretender recibir consejos, pero en el fondo las utilizan para evaluar intenciones. La dialéctica invertida hace precisamente eso. Convierte el diálogo en un campo de análisis. Mientras el otro intenta interesarte, tú lo estás estudiando. Mientras él piensa que tiene el control, tú ya lo estás catalogando. Pero esta técnica requiere algo que pocas personas tienen: dominio sobre la propia expresión. Tu voz, tu mirada y tu cuerpo deben permanecer neutrales. Si muestras ironía, perderás. Si te vuelves agresivo, pierdes el control. La fuerza está en la calma, y esta calma no nace de una simulación, sino de la comprensión de la irrelevancia de la discusión. Maquiavelo diría que un estratega nunca lucha por su reputación ante los tontos. Deja que el tiempo sea su abogado. Hay otro ejemplo sorprendente de ese poder silencioso en la historia. En 1513,
Cuando Maquiavelo fue acusado de conspirar contra los Médici, fue arrestado y torturado. Muchos esperaban que implorara clemencia, pero no lo hizo. Fingió estar arrepentido, escribió cartas neutrales, elogió con reserva a los gobernantes y esperó. Fue liberado unos meses después. En lugar de poner excusas, se retractó y escribió Príncipe, un libro que cambió para siempre la comprensión del poder. No ganó el argumento moral, ganó la guerra narrativa. Aquí está la lección. No intentes corregir a un manipulador. Úsalo como recurso de aprendizaje. No luches por tener la razón. Lucha por ser el último. Porque la razón se desgasta con la prisa, pero el cálculo florece con el tiempo. Ahora piénsalo. ¿Cuántas veces has desperdiciado energía intentando convencer a alguien que nunca quiso entenderte? ¿Cuántas veces has defendido tu inocencia ante alguien que ya ha decidido que eres culpable? Maquiavelo llamaría a esto la tragedia del hombre honesto, aquel que cree que el mundo está gobernado por la justicia, cuando en realidad está gobernado por la percepción. Lo dijo no por cinismo, sino por realismo, porque para él, la moral sin estrategia es un suicidio elegante. Hay una verdad incómoda. Un manipulador siempre derrotará a una persona justa que intente derrotarlo en el ámbito de la moral, pero siempre perderá ante el hombre justo que ha aprendido a pensar como él, sin convertirse en él. Esta es la línea que separa al estratega del cínico, al pensador claro del corrupto. Maquiavelo sabía que el poder absoluto no es el poder que destruye al enemigo, sino el poder que le hace destruirse a sí mismo. Y hay una regla general para esto. Nunca intentes refutar una mentira, analizar la estructura de soporte y eliminarla. Si alguien miente sobre ti, no intentes demostrar lo contrario. Crear evidencia silenciosa, registros, testigos, y cuando llegue el momento, expónlo todo, sin emociones, sin dramas, sin advertencias. Una mentira privada de tiempo muere asfixiada. Esta estrategia es tan antigua como la política misma. El Imperio Romano era un maestro en su uso. Cuando querían destituir a un senador sin mancharse las manos, le permitían contradecirse públicamente. Le dieron espacio, elogios y fama. Y cuando un error era inevitable, cortaban la cabeza delante de la multitud, no como castigo, sino como lección. Las autoridades necesitan ejemplos, no discusiones. En la vida cotidiana, esto significa una cosa sencilla. No discutas con quienes distorsionan. No pongas excusas a quien no te escucha. No intentes ser justo en un juego diseñado para culparte. Simplemente observe, documente y espere el momento de actuar. El manipulador, como la rata, se atrae a sí mismo hacia una trampa. Dale espacio y él encontrará su camino. Pero hay algo aún más interesante. La dialéctica invertida no solo sirve como defensa, sino también como herramienta de influencia. Cuando entiendes cómo razonan las personas, puedes guiarlas a conclusiones que las beneficien y hacerles creer que fue su propia idea. Así es exactamente como operan los líderes, los profesores e incluso los publicistas. Siembran la semilla de la lógica y permiten que otros la rieguen con su propio razonamiento. Maquiavelo llamó a esto gobierno por la voluntad de otros. Este es el control más difícil porque nadie se siente controlado. ¿Cuántas veces te has visto obligado a aceptar algo porque parecía demasiado lógico? ¿Cuántas decisiones has tomado pensando que eran tuyas, cuando en realidad alguien más ya había allanado el camino para que obtuvieras el resultado? Este es el verdadero juego. Y quienes entienden esto no reaccionan, sino que calculan. No te ofendas, simplemente observa. No te defiendas, prepárate. Al final, Maquiavelo no escribió un manual sobre la tiranía, escribió un espejo. Mostró lo que todos hacen, pero pocos admiten. Y en este espejo queda la pregunta: ¿quieres ser espectador de la manipulación o arquitecto del discurso? Porque el poder, en esencia, es simplemente la capacidad de transformar los pensamientos de otra persona en materia prima para tu propia victoria. Y quien domine este arte ya no tendrá que discutir. Simplemente observa cómo el tiempo actúa como tu aliado, frío, paciente e inexorable. ¿Has notado alguna vez que los manipuladores nunca confrontan nada directamente?
Prosperan en las sombras, entre líneas, en palabras dichas extraoficialmente. Es en estas pausas, no en la guerra abierta, donde florece su poder. Maquiavelo lo comprendía mejor que nadie. Sabía que la mayoría de las derrotas humanas ocurren no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque el campo de batalla es suyo. Cuando luchas en territorio ajeno, emocional, informal, desorganizado, ya has perdido antes de siquiera empezar. Un manipulador es una criatura de la sombra, y la sombra es una zona donde nada queda documentado. En la época de Maquiavelo, los golpes de Estado no se llevaban a cabo por correo electrónico, sino mediante cartas selladas, chismes y rumores. Hoy, los métodos han cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma. Los chismes han evolucionado hacia mensajes borrados, conversaciones extraoficiales, acuerdos verbales que siempre benefician solo a una de las partes. El manipulador moderno sobrevive informalmente, porque la informalidad es la tierra del olvido. Maquiavelo enseñaría que el primer paso para su desarme es traer luz de forma. La formalidad es tu espada. Cuando llevas el juego del ámbito de las intenciones al de los protocolos, el manipulador se encoge, pierde oxígeno. Imagina una situación sencilla. Un compañero intenta culparte de un error en una reunión. Usa frases vagas y sutiles, generando tensión, pero nunca acusa directamente. El impulso natural es defenderse, justificarse, discutir. Pero ¿qué haría Maquiavelo? Cambiaría las reglas. Diría con calma: genial, para asegurarme de que todo esté acordado, enviaré un correo electrónico detallando las decisiones y responsabilidades en cada etapa. Sí, aseguraremos la claridad para todos. Esta frase, dicha con calma, es una sentencia de muerte para el manipulador, porque ahora tendrá que confirmar o desmentir por escrito, y cualquier manipulador teme la palabra escrita. Un manipulador prospera con la ambigüedad, necesita una zona gris para prosperar. La formalidad es como una lámpara encendida en una habitación oscura. Todo lo que antes era una suposición, ahora se convierte en un hecho, y los hechos son despiadados. Maquiavelo habría visto esto como la virtud de un estratega: cambiar la situación para que el enemigo no pueda actuar sin delatarse. Este principio no solo aplica al trabajo, aplica a la vida en general, en la política, en las relaciones, en la amistad. ¿Cuántas veces alguien te ha prometido algo de corazón y luego ha fingido no haberlo dicho? ¿Cuántas veces alguien te ha cobrado por palabras que nunca dijiste? El manipulador opera en la niebla. Dice: ¿sabes a qué me refería, verdad? Crea lagunas para la interpretación, y la única manera de superarlas es la claridad deliberada. Maquiavelo dijo que los grandes líderes ganan no solo por la fuerza, sino también control de condiciones. La claridad es control. Cuando todo está documentado, el caos pierde relevancia. Los manipuladores no soportan la transparencia porque destruye el misterio que los sustenta. Pero hay un truco aquí. Necesitas usar esta claridad sin crear una amenaza. Si el manipulador percibe que estás formalizando para protegerte, intentará distorsionar la narrativa, diciendo que eres desconfiado, frío o exagerado. Precisamente por eso Maquiavelo habló de la apariencia de virtud. Haz que todo parezca natural, como si fuera un simple procedimiento, un gesto profesional, una cuestión de organización. Para evitar confusiones, lo anotaré. Esta frase es puro arte político. Parece neutral, pero es mortal. Tras bambalinas corporativas, esto es precisamente lo que distingue a los ingenuos de los estrategas. Los ingenuos confían en la palabra. Los estrategas confían en el documento. Un informe, una grabación, una captura de pantalla, un mensaje guardado. Estos son los ejércitos de un hombre que ha estudiado a Maquiavelo. La virtud del nuevo príncipe no reside en infundir miedo, sino en crear estructuras donde el engaño muere por falta de aire. Pero ¿qué sucede cuando el ataque es demasiado sutil, demasiado imperceptible, demasiado disfrazado de bondad? Cuando un manipulador utiliza la empatía como arma. Maquiavelo habría respondido con la mayor frialdad: dejadlo hablar. La indulgencia excesiva siempre se delata a sí misma. Imagina una situación común. Alguien te elogia demasiado antes de pedirte un favor imposible.
Sonríe y dice que eres el único capaz de resolver el problema. El cumplido es el cebo y el ego es el anzuelo. La mente moderna, ávida de reconocimiento, muerde el anzuelo sin darse cuenta. Maquiavelo llamó a esto la política de la adulación, una forma encubierta de control. La respuesta maquiavélica es no rechazar un cumplido. Utilice elogios en lugar de cumplidos, diga: aprecio su confianza y como sé que mi tiempo es valioso, evaluaré si esto es realmente estratégico. Se recupera el control al convertir la adulación en coacción. El manipulador queda desarmado, pues esperaba vanidad y recibió su merecido. Esta reacción altera el patrón emocional. La mayoría de las personas se dejan llevar por las emociones: culpa, gratitud, vanidad, pero un estratega actúa como una roca, desapasionado, centrado, implacable. Nunca dice sí ni no de inmediato, detiene el tiempo. Y es en este espacio entre pregunta y respuesta que nace el poder. Maquiavelo comprendió que el verdadero control no es el uso directo de la fuerza, sino velocidad del tiempo psicológico. Aquellos que actúan demasiado rápido pierden el control. El que toma decisiones a su propio ritmo domina el juego. Por eso el manipulador exige urgencia, crea crisis, presión y plazos falsos. Dime ahora mismo. Es el grito típico de una persona desesperada por el control. Y es en este punto donde debes hacer lo contrario de lo que se espera de ti. Entiendo. Lo pensaré y me pondré en contacto contigo más tarde. Cambio de poder. Has pasado de ser el tema a ser el centro de atracción de la conversación. Ahora imaginemos que esta misma dinámica se extiende por todo el mundo. Los grandes imperios siempre han dominado, controlando el tiempo narrativo. La iglesia, la nobleza, las monarquías, todos sabían que el pueblo actúa impulsivamente, mientras que el gobernante actúa con prudencia. Y así continúa hasta el día de hoy. Los medios de comunicación crean un escándalo. La opinión pública reacciona. Los que tienen el poder observan y deciden cuándo es el momento de hablar. Maquiavelo vio en esto una aplicación moderna de su doctrina, política del tiempo y del silencio. Y en tu vida cotidiana también gestionas un pequeño imperio. Tu entorno emocional, tus relaciones, tu círculo social. Aquellos que hablan impulsivamente se esclavizan a sí mismos. El que actúa según el cálculo queda liberado. Pero hay que decir algo. El poder de la claridad solo es efectivo cuando es silencioso. No tienes que decir, me estoy defendiendo. Simplemente protégete. La protección silenciosa es la base del control. Maquiavelo llamó a esto virtud disfrazada de inocencia. La falta de atención es el disfraz perfecto para una persona que recuerda cada detalle. Y si el manipulador se da cuenta de que ha perdido el control, cambia de táctica. Intentará provocarte, irritarte, sacarte de tu neutralidad. Él querrá llevarte de regreso al reino emocional, pero ya has aprendido que la emoción es vulnerabilidad. En este momento, te conviertes en su espejo. Reflejas el juego, pero no participas en él. La paz se convierte en tu venganza. La ciencia moderna lo confirma de forma convincente. Investigadores de la Universidad de Michigan descubrieron que las discusiones intensas reducen la capacidad del cerebro para procesar información lógica hasta en un 30%. En otras palabras, el que se enoja pierde la cabeza. Maquiavelo comprendió esto intuitivamente siglos antes del advenimiento de la neurociencia. Por eso aconsejó: el príncipe nunca debe dejarse llevar por la ira, sino que debe saber úsalo como un look, cuando sea útil. La fuerza no proviene de sentirse inadecuado, proviene de decidir qué mostrar. Y aquí es donde el manipulador pierde. Él cree que la emoción es autenticidad, pero el estratega sabe que la emoción es espectáculo. El manipulador muestra su nerviosismo cuando el plan no funciona. Habla demasiado, explica demasiado, se contradice. Mientras tanto, el estratega observa en silencio, como un juez que conoce el veredicto incluso antes del juicio. Después de todo, Maquiavelo no te enseña a mentir. Esto te enseñará a controlar la luz. Sepa qué mostrar y qué ocultar. Sepa cuándo hablar y cuándo es mejor permanecer en silencio. Y entiendan que en cualquier esfera de poder, político, profesional o emocional, quien domina los documentos domina la historia. El manipulador cree que controla el presente,
Pero el verdadero estratega controla el pasado, porque es él quien escribe lo que realmente sucedió. Y cuando dominas el pasado, también moldeas el futuro. Maquiavelo diría que la justicia la hace siempre quien vence. Y ganar en este contexto significa asegurarse de tener los hechos de su lado, antes incluso de tener que usarlos. Ahora detente y piensa, ¿cuántas situaciones de tu vida habrían terminado de manera diferente si hubieras conservado evidencias, registros y pistas? ¿Cuánta manipulación se detendría si solo hubiera un email, una firma, un minuto? La fuerza moderna ya no se mide por la fuerza física, sino datos, y quien entiende esto se vuelve invencible. Maquiavelo enseñó que el nuevo gobernante del siglo XXI no gobierna con la espada, sino con información. Y para él, la información no es conocimiento, sino munición. Cada palabra, cada decisión, cada silencio, es un ladrillo en el castillo de tu invulnerabilidad. Y cuando el manipulador intente volver a jugar en la oscuridad, descubrirá que el campo ya está iluminado y que el único ciego es él mismo. A partir de este momento, las reglas del juego cambian. Dejas de ser el perseguido y te conviertes en el arquitecto del entorno. Y cuando el manipulador se da cuenta de que no hay escapatoria, huirá. No porque lo venciste con gritos o acusaciones, sino porque entiende que en tu territorio no hay sombra donde esconderse. Y esta, como sabía Maquiavelo, es la victoria más pura, la que no derrama sangre, la que nace de la claridad y se sostiene en el silencio. Llega un punto en que comprender el juego ya no basta. Hay que elegir qué tipo de jugador se quiere ser. Hasta ahora, se ha aprendido a reconocer el teatro de la manipulación, a controlar las reacciones, a guardar silencio, a dominar la apariencia y la formalidad. Pero el conocimiento sin acción es solo teoría, y Maquiavelo nunca fue un teórico, fue un práctico. Para él, el poder solo existe cuando la estrategia se traduce en comportamiento. Esto es lo que distingue a quienes comprenden de quienes solo especulan. Un verdadero estratega no es quien sabe qué hacer, sino quien actos sin necesidad de justificarlos. Ahora observa tu vida, observa cómo se repiten los patrones. Las mismas personas que te traicionan con una sonrisa, las mismas situaciones en las que tienes que justificarte, la misma carga de ser demasiado bueno. Todo forma una red invisible, una estructura psicológica que el mundo moderno refuerza a diario, en casa, en el trabajo, en línea, en las conversaciones. Maquiavelo diría que la mayoría de la gente vive en un teatro que no ha escrito, reaccionando a roles creados por otros. Pero hay una salida. Comienza con lo que él llamó virtud activa, la capacidad de intervenir en el propio destino. La virtud, a diferencia de la virtud común, no es bondad, es fuerza, es claridad de intención. Es la valentía de crear estructura donde solo había caos. Practicar la virtud hoy significa tomar la decisión consciente de no vivir más a merced del azar ni de las opiniones ajenas. Y para poner en práctica esta comprensión, se deben seguir 3 principios internos: observación, reorganización y ejecución silenciosa. El primer paso es la observación, pero no una observación pasiva y curiosa, sino más bien quirúrgica. Durante una semana, anota cada situación en la que alguien haya intentado provocarte, manipularte o conseguir algo de ti. No reacciones, simplemente observa. Maquiavelo decía que un gobernante inteligente comprende la naturaleza humana antes de actuar. Los manipuladores se revelan en frases cortas, pausas y cambios de tono. Al observar sin interferir, les permites revelar su propia estrategia. La información es la base de la soberanía. El segundo paso es la reorganización. Aquí es donde el conocimiento se estructura. Toma todo lo que has observado e identifica tus detonantes. ¿Qué emociones te desestabilizan? ¿Qué te hace perder el control? ¿El miedo al rechazo? ¿El deseo de reconocimiento? ¿La culpa? Toda reacción emocional es una debilidad, y Maquiavelo enseñó: quien suprime las debilidades de los demás, reina. Por lo tanto, tu objetivo es volverte incontrolable. Esto significa reprogramar tu respuesta automática. Cuando ocurre un ataque, no reaccionas. Retrocede mentalmente y observa cómo se desarrollan las cosas. Este segundo de pausa es el comienzo de la libertad.
El tercer paso es la ejecución silenciosa. No hay poder más elegante que el que se manifiesta en silencio. La persona emocional grita, el estratega se prepara. Cuando estés listo para actuar, actúa con precisión. Documenta, anota, actúa sin previo aviso. Cambia tus hábitos, protege tus planes, limita el acceso a tu mundo interior. La vida no es un campo de pruebas, sino un tablero de ajedrez, y cada movimiento debe tener un propósito. Maquiavelo diría que la sutileza es la mayor fuerza, porque el mundo nunca se da cuenta de lo que se está creando hasta que es demasiado tarde. Estos tres pasos, observación, reorganización y ejecución, no son una teoría, son plan de comidas diario. Este es un ejercicio real. Aplícalo en conversaciones, reuniones y relaciones. Observa qué sucede. Notarás algo sorprendente. El poder empieza a cambiar. Quienes antes te controlaban empiezan a flaquear. No entienden que ha cambiado, pero sienten que han perdido el acceso a su núcleo emocional. Esta es la primera señal de soberanía. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Qué harás con este poder? Maquiavelo advirtió que el poder sin propósito corrompe. La estrategia debe servir a algo más que la mera supervivencia. El objetivo final no es derrotar al manipulador, sino trascender su juego. El aprendizaje no debe usarse para dominar a los demás, sino para liberarse de ellos. El verdadero poder no reside en el poder sobre los demás, sino sobre los propios impulsos. A partir de ese momento, el silencio deja de ser una simple defensa. Se convierte en un lenguaje. Aprendes a decir menos y a querer decir más. Aprendes a negarte sin culpa, a acceder sin ceder, a retirarte sin anunciarte. Tu energía deja de estar dispersa y se concentra. Maquiavelo diría que es en ese momento cuando una persona deja de ser un súbdito y se convierte en un príncipe, no en el sentido político, sino en el espiritual. Un príncipe es aquel que no pide permiso para existir. La transformación comienza con pequeñas prácticas diarias. Evite explicar lo obvio. Reduce tu tiempo de reacción ante las críticas. Habla solo cuando tengas algo irrefutable. Y, lo más importante, aprende a tolerar la incomodidad del silencio. El manipulador intenta quebrarte la esencia creando una sensación de urgencia, pero quienes resisten el impulso de reaccionar se vuelven indestructibles. Al principio, sentirás resistencia. Tu cerebro ha estado condicionado durante años a buscar aprobación. La soledad te resultará pesada, la neutralidad fría, la indiferencia cargada de culpa. Pero todo esto forma parte del proceso de desequilibrio emocional. Cuando esta fase pase, surgirá una nueva forma de presencia, serena, convincente, inquebrantable. La gente empezará a respetarte sin darse cuenta. Percibirán algo diferente, el campo vibratorio de alguien que no tiene nada que demostrar. Y este es un punto de inflexión que pocos alcanzan. Maquiavelo creía que una persona verdaderamente libre es aquella que puede transformar incluso el dolor en cálculo. No niega el sufrimiento, lo transforma en estrategia. Cada decepción se convierte en un hecho, cada traición en una lección. Esta es la alquimia del pensamiento político, transformar la emoción en dirección. Cuando esto se logra, el dolor deja de ser una carga y se convierte en una brújula. La ciencia moderna confirma lo que Maquiavelo previó intuitivamente hace 500 años. Las investigaciones en psicología cognitiva demuestran que quienes practican el distanciamiento emocional adoptan una perspectiva diferente antes de reaccionar. 45% más de decisiones decisivas bajo alta presión. Esto no es frialdad, sino autocontrol neurológico. El cerebro humano, cuando se entrena, es capaz de romper la cadena emocional que conduce al error, lo que los antiguos llamaban virtud. La ciencia moderna lo llama regulación cognitiva. La aplicación práctica de esto es sencilla, pero requiere disciplina. Antes de responder a cualquier provocación, toma 3 respiraciones. Espere una noche antes de tomar una decisión importante. Antes de poner excusas, pregúntate, ¿esto sirve a mi estrategia o a mi ego? Estas pequeñas brechas entre el impulso y la acción son la diferencia entre quienes sobreviven y quienes dominan. Maquiavelo decía, el destino es como un río embravecido.
Arrasa con todo al encontrar terreno blando, pero al encontrar una orilla firme, se desvía. Tu objetivo es convertirte en esa orilla, firme, inquebrantable, clara. El mundo seguirá siendo caótico. Los manipuladores persistirán en sus intentos, pero ninguno podrá invadir tu territorio pacífico si está protegido por una estructura y un propósito. Por lo tanto, la verdadera victoria es invisible. Esto no se logra mediante debates públicos ni victorias. Esto sucede en el momento en el que te das cuenta de que ya no necesitas reaccionar. Entiendes que otra persona puede mentir, gritar, intentar manipular, pero todo esto no tiene poder sobre una persona que se controla a sí misma. Maquiavelo diría que en esta etapa ya no eres un jugador en el tablero del poder, eres el tablero. A partir de ahora tu tarea no será acumular técnicas, sino fortalecer tu presencia. Vive intencionalmente. Elige tus palabras como eliges tus armas. Y recuerda, aquello a lo que no reaccionas, lo controlas. Lo que observas sin absorber, lo dominas. Lo que entiendes sin destruirlo, lo trasciendes. Ahora eche un vistazo al interior. Todo lo que enseñó Maquiavelo y todo lo que ya has escuchado, no se trata de manipulación, sino de despertar la conciencia. La fuerza que describe no es mala, es humana. Pertenece a quienes tienen el coraje de ver el mundo como es, sin filtros, sin ilusiones, sin sentido del sacrificio. Y al comprender esto, dejas de ser un objetivo y te conviertes en el arquitecto de tu propia realidad. El siguiente paso es simple pero importante. Practicar. Empecemos mañana. Aplique esta táctica a las conversaciones cotidianas, a los silencios y a la toma de decisiones. Observa cómo la previsibilidad desaparece cuando empiezas a actuar calculadamente. Observe cómo el respeto comienza a desplazar a la compasión, cómo el miedo comienza a dar paso a la claridad. Y cuando eso suceda, comprenderán lo que Maquiavelo quiso decir cuando afirmó que el poder no se gana, se ejerce. Entonces, si estas palabras te conmovieron de alguna manera, no dejes que el conocimiento se pierda en el olvido digital. Suscríbete al canal ahora y continúa este ciclo de conocimiento. Por favor, dale me gusta a este video para ayudar a que llegue a aquellos que aún viven en la trampa de las reacciones automáticas. Y comparte tu experiencia en los comentarios, anónimamente si lo deseas. Cuéntanos cuándo te diste cuenta que estabas siendo manipulado, o el momento en que eligió el silencio y vio que el poder cambiaba de manos. Cada historia real es una prueba de que esta filosofía no es una teoría, sino una práctica viva. Maquiavelo diría que el poder pertenece a quienes actúan mientras otros piensan. Y ahora el juego está en tus manos. Utilice lo que ha aprendido, comprender, aplicar, transformar, porque la revolución más profunda no ocurre en las calles, ocurre en una conciencia que finalmente ha aprendido a controlarse a sí misma.